Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos un tema que ha estado generando muchísima expectativa, un tema que muchos de ustedes nos han estado pidiendo y sobre el que se ha especulado un montón. Vamos a hablar de algo que ha sacudido el mundo del entretenimiento turco y no solo eso, sino que ha llegado a resonar en muchas partes del globo. Así es, nos referimos a Can Yaman y a sus recientes y muy esperadas declaraciones. Ustedes saben que Can Yaman es una figura que genera pasiones, que divide opiniones, que enamora y que a veces, también, genera un poquito de controversia. Desde que saltó a la fama con sus papeles en exitosas series turcas, su popularidad ha sido meteórica. Y como suele suceder con las estrellas de su calibre, cada uno de sus movimientos, cada una de sus apariciones públicas, e incluso cada silencio, es analizado con lupa. Pues bien, parece que Can ha decidido romper ese silencio, o al menos, ha ofrecido unas declaraciones que están dando mucho de qué hablar. Y aquí, en nuestro canal, nos gusta ir al grano, desmenuzar lo que realmente importa y ofrecerles la información de la manera más clara y amena posible. Por eso en este vídeo, nos vamos a sumergir en esas declaraciones de Can Yaman. Vamos a explorar qué dijo exactamente, cuándo lo dijo, en qué contexto y, lo más importante, qué implican estas palabras. ¿Son realmente tan polémicas como parecen? ¿Qué nos revelan sobre el actor, sobre su carrera, sobre su vida personal? Si eres fan de Can Yaman, si te interesa el mundo de las celebridades, o simplemente te gusta estar al día de lo que acontece en la farándula internacional, este vídeo es para ti. Y antes de que se me olvide, si aún no lo has hecho, te invito a que le des clic a ese botón de suscribirte aquí abajo y actives la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos vídeos, donde traemos lo más jugoso y relevante del mundo del espectáculo. Dicho esto, prepárense porque empezamos este viaje por las polémicas y esperadas declaraciones de Can Yaman. A ver, ¿por dónde empezamos con este huracán llamado Can Yaman? Las declaraciones que han marcado este momento se han producido en un contexto muy particular. Recordemos que Can ha estado trabajando en proyectos internacionales, ha estado en Italia, ha estado en España, y su carrera ha tomado un rumbo que va más allá de las fronteras de Turquía. Esto, por supuesto, ya de por sí genera mucha atención. Pero lo que ha hecho que sus últimas palabras resuenen con tanta fuerza es, como bien indica el título, su ruptura de un cierto silencio y la naturaleza de lo que ha compartido. Hablemos de las palabras exactas, o al menos de los temas principales que ha abordado. Una de las cuestiones que más ha llamado la atención es su perspectiva sobre su propia fama y el escrutinio público. Can ha sido muy abierto, o al menos lo ha sido ahora, sobre la presión que conlleva ser una figura pública de su nivel. Ha comentado sobre cómo la gente a menudo se crea una imagen de él basándose en lo que ven en pantalla o en las noticias, y cómo esa imagen no siempre se corresponde con la realidad. Ha hablado de la importancia de la privacidad y de cómo a veces se siente invadido en su espacio personal. Esto, si lo piensas bien, no es algo que solo le pase a él. Muchas celebridades luchan con esto, pero en el caso de Can, quizás por su rápido ascenso y su proyección internacional, esta presión se ha magnificado. Otro punto crucial de sus declaraciones ha sido su relación con la industria del entretenimiento y en particular, con ciertos aspectos de su propia carrera. Ha habido rumores y especulaciones sobre sus proyectos, sobre sus elecciones profesionales, y él ha aprovechado este momento para dar su versión de los hechos. Ha hablado de las oportunidades que se le han presentado, de las decisiones que ha tomado y, por supuesto, de las críticas que ha recibido. Y aquí es donde entra la parte polémica. Can no se ha limitado a agradecer y a decir que todo va bien. Ha sido más directo, ha defendido sus elecciones y ha incluso señalado algunas dinámicas que no le convencen dentro de la industria. Por ejemplo, ha comentado sobre la rapidez con la que se juzgan los proyectos o las actuaciones de los actores. Ha mencionado cómo a veces parece que hay una prisa por etiquetar a alguien, por encasillarlo, y cómo él se resiste a ser definido de una única manera. Ha defendido su derecho a experimentar, a probar cosas nuevas, incluso si eso implica tomar riesgos o salirse de lo convencional. Y esto, queridos amigos, es algo que puede incomodar a quienes prefieren ver a las estrellas estancadas en roles o en géneros que ya les han dado éxito. Can, por lo que parece, quiere seguir evolucionando, y está dispuesto a expresarlo. También ha tocado temas relacionados con la percepción que se tiene de él como persona. Ha habido mucho debate sobre su imagen pública, sobre su estilo de vida, sobre sus relaciones.
Y en sus declaraciones, Khan ha intentado, con sus propias palabras, aclarar algunos puntos. Ha hablado de su dedicación al trabajo, de su disciplina, de sus metas. Y ha puesto un poco de distancia entre el personaje público y el hombre detrás de la cámara. Es importante recordar que cuando vemos a un actor en una serie, estamos viendo un rol, una interpretación. Khan parece querer recordarnos que él es una persona con sus propias complejidades, sus propios desafíos y sus propias aspiraciones. Ahora, ¿por qué estas declaraciones son consideradas polémicas? Pues bien, a menudo la controversia surge cuando alguien se atreve a desafiar las expectativas, a cuestionar el status quo, o simplemente a ser honesto de una manera que puede resultar incómoda para algunos. Las declaraciones de Khan Yaman no son un ataque directo a nadie en particular, pero sí que apuntan a ciertas dinámicas de la industria y a la forma en que se trata a las celebridades. Cuando un actor de su calibre habla sobre la presión, sobre los juicios rápidos, o sobre la necesidad de reinventarse, está abriendo una puerta a un debate más amplio. Una de las cosas que resalta es que Khan parece estar en un momento de introspección y de reafirmación de su identidad profesional. No se conforma con lo que ha logrado, sino que busca un crecimiento continuo. Y este mensaje, aunque positivo, puede ser interpretado de diversas maneras. Algunos lo verán como valentía y autenticidad, otros quizás como arrogancia o como una forma de evadir responsabilidades. La belleza de las declaraciones, y a la vez su potencial para generar polémica, es que invitan a la reflexión y a la interpretación personal. Además, el hecho de que sus palabras lleguen en un momento en que está explorando nuevos mercados, como el español con el turco, o sus proyectos en Italia, añade una capa adicional de interés. Está intentando moldear la percepción que se tiene de él en estos nuevos territorios. ¿Está enviando un mensaje a los productores o al público sobre lo que busca en su carrera? Todo esto son preguntas que quedan abiertas y que alimentan la conversación. Podríamos decir que sus declaraciones se centran en varios pilares fundamentales. Primero, la *** gestión de la fama y la presión mediática ***. Khan ha expresado su deseo de una mayor comprensión y respeto por su vida privada, y ha criticado la especulación constante. Segundo, la *** defensa de su evolución artística ***. Ha insistido en que no quiere ser encasillado y que busca la libertad para explorar diferentes roles y proyectos, incluso si implican controversia o riesgo. Tercero, la *** visión crítica sobre la industria del entretenimiento ***. Ha insinuado que existen dinámicas que podrían ser más justas y transparentes, y que él, como artista, tiene derecho a tener voz en su propia carrera. Y cuarto, la *** reafirmación de su persona ***. Ha buscado distanciarse de la imagen pública superficial y mostrarse como un profesional dedicado y con aspiraciones. La forma en que Khan ha comunicado esto, sin entrar en detalles escabrosos o nombres propios, pero sí de manera firme y reflexiva, es lo que ha captado la atención. No es un «me quejo de todo», sino más bien un «esto es lo que experimento y esto es lo que busco». Y eso, en el mundo de las celebridades, es un equilibrio delicado. Ha habido quienes lo han apoyado incondicionalmente, aplaudiendo su valentía para hablar abiertamente. Lo ven como un artista que está luchando por su libertad creativa y por un trato justo. Por otro lado, como mencioné antes, otros han sido más críticos, interpretando sus palabras como una forma de justificar decisiones controvertidas o como una declaración de independencia que podría alejarlo de sus bases de fans más tradicionales. Lo que está claro es que Khan Yaman ha logrado, una vez más, ser el centro de atención. Sus declaraciones no han dejado indiferente a nadie. Han generado debate en redes sociales, han sido comentadas en programas de televisión y han alimentado a la prensa rosa. Y eso, en el fondo, es lo que sucede cuando una figura tan mediática rompe su silencio sobre temas tan personales y profesionales. En resumen, Khan Yaman ha utilizado este momento para proyectar una imagen de sí mismo más madura, más reflexiva y más segura de su camino. Ha defendido su derecho a evolucionar, a equivocarse quizás, pero sobre todo, a ser el mismo en un mundo que a menudo intenta definirnos por nosotros. Sus palabras, lejos de ser un simple capricho, parecen ser el reflejo de una etapa importante en su carrera y en su vida personal. Ha sido un ejercicio de comunicación que, sin duda, seguirá dando de qué hablar. Y con esto, llegamos al final de nuestro análisis sobre las esperadas y polémicas declaraciones de Khan Yaman. Hemos recorrido los puntos clave, hemos explorado el contexto y hemos intentado desentrañar el porqué de la controversia.
Espero de verdad que este vídeo les haya resultado informativo, entretenido y que les haya ofrecido una perspectiva clara sobre este tema tan candente. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí y por dedicar su tiempo a nuestro canal. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les parecen justificadas las declaraciones de Can Yaman? ¿Consideran que es importante que los artistas hablen abiertamente de estas cuestiones? Dejen sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Queremos leer su perspectiva y generar un diálogo constructivo. Y si disfrutaron de este contenido, por favor, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también siguen de cerca la carrera de Can Yaman o que les interese este tipo de temas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido fresco y fascinante. Hasta la próxima.